Los chamanes de México. Volumen 3. Pachita. Por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 6. La unidad. Me despierto en la mañana y una mosca agujerea mi campo neuronal. Desorganizado, utilizo una táctica para llenar el hueco. Sufro una ligera tensión y el perro del vecino ladra y se queja. Y todo porque una mosca agujeró mi campo neuronal. En realidad, ese perro, la mosca y yo somos uno, me digo al recuperarme. El perro ladra cuando me pongo nervioso. Mi mano se mueve cuando le mando una orden. Mi mano y mi cuerpo forman una unidad, lo mismo que el perro y el agujero en mi campo. Cuando Pachita opera, ella, el hermano y el enfermo forman una unidad. En realidad, Pachita se opera a sí misma cuando injerta un riñón. Se atraviesa a sí misma cuando utiliza su cuchillo de monte. El 12 de julio llegué a las 7:30 p.m. Oí que el paciente número 33 esperaba su turno. 60 personas estaban en lista para consulta y 16 para operar. Había tanta gente dentro del recinto que tuve que esperar 30 minutos hasta poder entrar. Rogué que el doctor M no estuviese, y en ese momento lo vi salir a fumarse un cigarro y tirarlo al suelo mojado del patio. ¿Por qué le tengo tanta aversión?, me pregunté. Seguramente es una prueba para medir mi capacidad de amar. Z apareció en la puerta y me invitó a pasar. El hermano estaba platicando con alguien. Sentí la energía del recinto y me quedé parado junto a la cortina. Si había un caso de ojos, siempre se le daba preferencia, y ese día no fue la excepción. 4 enfermos de ojos iban a ser tratados en esa ocasión. Colocaron una silla blanca junto a la cama de operaciones, y el doctor M se colocó al lado izquierdo del hermano, mientras el Li B a la derecha. Este último era el encargado del cuchillo. Él lo limpiaba, lo sostenía y se lo ofrecía al hermano cada vez que éste lo solicitaba. «Siéntate, mi hermoso niño», le dio la bienvenida el hermano a un hombre de 35 años completamente miope. «¿Qué tiene mi muchachito?». El hombre no sabía de la existencia del hermano. «Pachita», le dijo en voz de ruego. «Casi no puedo ver. ¿Podrías ayudarme?». El hermano tomó el cuchillo y colocó su punta en el ojo izquierdo del hombre, mientras raspaba y penetraba en el globo ocular. Preguntaba acerca de la visión del enfermo. «¿Ves mejor, mi cariñoso niño?». Un poquito, Pachita». El cuchillo había penetrado los ojos sin una exclamación de dolor por parte del hombre. Era impresionante ver la delicadeza de los ojos y la penetración
de aquel cuchillo de monte en los mismos. Realmente ese cuchillo no es lo que aparenta, pensé en ese momento. Inclusive, ni siquiera sería necesario utilizarlo. Tome usted esos algodones, le dijo el doctor M al hombre, al finalizar la operación. Colóqueselos encima de los ojos y salga con la cabeza hacia atrás. Pasa, mi cariñoso hermano, le dijo el hermano al siguiente paciente. Otro hombre, guiado por 2 acompañantes, fue conducido al lado del hermano. En nombre de mi padre, yo te saludo. En el mismo nombre, yo te respondo, le contestó el hermano. ¿Qué tienes? No veo casi nada, hermano. Mi ojo izquierdo ya no existe y el derecho está opaco, sin luz. Bueno, siéntate, mi cariñoso, y vamos a ver qué podemos hacer. La mano del hermano pidió el cuchillo, introdujo la punta a la órbita izquierda ante las protestas del paciente. Pero allí no hay ojo, hermanito. Mira, mi niño, la ausencia del ojo hace que el sano no pueda ver. Vamos primero a cerrar completamente el izquierdo, y eso arreglará la poca visión del derecho. El hermano introdujo 5 centímetros de cuchillo en el ojo izquierdo, y con movimientos laterales y firmes cortó. Después pidió una lámpara de mano y la acercó al ojo derecho. Me asombré de ver una completa ausencia de sangre después de la terrible herida provocada por la introducción del cuchillo en el lado izquierdo. ¿Qué ves, mi cariñoso? Veo luz, contestó el hombre. Sí, bueno, pero ¿qué más ves? Veo una sombra, pero sin detalle. Volvió a contestar el paciente. Vamos a ver, mi cariñoso, vamos a ver. La mano del hermano arremetió con el ojo derecho. La punta del cuchillo fue introducida y girada varias veces. ¿Ahora qué ves? Veo mejor, hermano, en verdad. Alcanzo a distinguir más detalles. Váyase, mi buen hombre, y cuídese ese ojo. Regrese dentro de 30 días para otra operación. Como antes, los ojos fueron cubiertos con algodones y el hombre se alejó, guiado por sus acompañantes. El tercer paciente fue un anciano de pelo completamente cano. Siéntese, mi cariñoso niño, le dijo el hermano ofreciéndole la silla. ¿Qué le pasa a mi muchachito? Mis ojos están llenos de lágrimas y nunca veo nada claro. Eso lo vamos a componer en un momento, mi hermoso niño. Ya no se preocupe más. De nuevo, el cuchillo fue introducido, pero ahora el movimiento parecía raspar la superficie vidriosa del tejido ocular externo. Una lámpara de mano fue encendida y el hombre sonrió ampliamente. Ahora veo mucho mejor, dijo. En el recinto de operaciones nunca se encendía luz eléctrica. Una ventana, situada al lado de la cama de operaciones, siempre permanecía cubierta con una sábana rayada, evitando que el patio fuera visible desde adentro
y el recinto desde afuera. El lado izquierdo del recinto estaba dedicado a los altares, flores, velas y veladoras, rodeadas de figuras de Cuauhtémoc y colocadas en escalones. Cristo se resguardaba con una cortina de telas que se cerraba al iniciar las operaciones y se abría durante las consultas. La única luz del recinto era una veladora encendida en ese altar. El último paciente de ojos de esa noche fue un señor vestido en forma muy elegante. «Hermano», dijo con voz clara, «tengo un tumor hipofisario que me presiona el nervio óptico. Cada día pierdo más la vista. Últimamente, toda la parte derecha está a oscuras. Mi ojo izquierdo ve bien, pero el derecho tiene una sombra del lado derecho. Los médicos dicen que pronto perderé completamente la vista. Vamos a ver, mi muchachito. Vamos a ver qué podemos hacer». Unos algodones fueron colocados sobre los ojos. El ojo derecho quedó parcialmente descubierto en su parte derecha y en ella el hermano operó. Era un caso de acromegalia y lo que estaba mal era la hipófisis y no el ojo, pensé en ese momento. Seguramente al introducir el cuchillo al ojo hará algo sobre la hipófisis o no habrá mejoría. Después de maniobrar con el cuchillo, de nuevo fue encendida la lámpara de mano y alumbrada la punta derecha del ojo derecho. El hombre no lo podía creer. «Veo, hermano, la sombra ha desaparecido completamente». Todos descansamos mientras el paciente salía, y yo me acomodé en mi lugar frente al hermano, en la cama de operaciones. Z permaneció a mi lado, y el doctor M al lado del hermano. Z parecía triste. Le pregunté, y me contestó que habían corrido a los empleados de la fábrica en la que él trabajaba y tenía pena por ellos. El hermano se había sentado en su silla y platicaba con Armando. Había un ligero cambio en el tono de su voz. El hermano parecía enojado o molesto. Me acerqué y en un susurro me dijo: «Veo que has dejado tu investidura fuera y que me has entregado tu corazón». Me quedé atónito. Era cierto que había empezado a amar a Pachita y a respetar al hermano, que sentía que me había devuelto mi fe y aceptado y mostrado lo ilimitado sin pedirme que dejara mi cuerpo. Pero, ¿de qué investidura hablaba? Al penetrar al recinto, yo siempre sufría un cambio. Me sentía relajado y atento, experimentaba un contacto con lo divino, y respetaba y amaba la labor y la obra que allí se realizaba. El hermano me conectaba con lo familiar y lo humano, y todos mis conocimientos y habilidades se subordinaban a su ayuda. ¿Eso quería decir dejar afuera mi investidura? No lo supe, ni me imaginé que esa noche iba a ver lo inimaginable y al mismo tiempo iba a recibir una humillación terrible. No sabía que un día después de esa noche iba a sufrir el verdadero temor a Jehová y que mi pensamiento iba a desaparecer para dejar en su lugar una angustia y un vacío totales. Tranquilicé a Z y traté de no poner atención a la tensión que el doctor M acostumbraba a crear, y me preparé para el primer paciente. Entró un joven vestido de traje y corbata, acompañado de su esposa.
Le pregunté su nombre y le pedí me tomara de la mano y la apretara en caso de sentir dolor. Y de pronto me di cuenta de que era completamente sordo. Su esposa habló por él, confirmando mi observación. Fausto nació, dijo con voz nerviosa, con sordera congénita de un oído y hace un año perdió el otro. Ahora no oye nada. Acuéstese, mi cariñoso, le indicó el hermano con sus manos. Lo tomé de su cabeza mientras el hermano introducía el cuchillo en el oído izquierdo. Parecía buscar algo, moviendo y girando el cuchillo. Por fin, con un tono de triunfo, dijo: ¡Aquí está! ¡Encontré el caracol! Obviamente, se refería a la cóclea en el oído interno. Observé la penetración del cuchillo y calculé la distancia de la cóclea al oído externo y verifiqué que coincidían. No me pregunté si el tímpano había sido atravesado y la cadena de huesillos del oído medio traspasada. El hermano es capaz de llegar a la cóclea directamente y sin hacer daño en el camino, confié. El cuchillo parecía maniobrar dentro del caracol. El enfermo vibraba por el dolor y casi sobrepasaba mi esfuerzo por sostener quieta su cabeza. Por fin, el cuchillo dejó de moverse y el hermano acercó su boca al oído y le gritó: ¡Fausto! ¿Me oyes? ¡Fausto! El operado no contestó y de nuevo le preguntó: ¡Fausto! ¿Me oyes? El hermano volteó en dirección de la esposa y le solicitó hablara con su marido. Con una lámpara de mano alumbrando su boca, hizo que Fausto leyera sus labios. Si te duele, dijo, si oyes algo, dinos. El hermano siguió maniobrando con su cuchillo y al poco rato dijo querer probar con el otro oído. Volteé la cabeza y la maniobra de introducción y búsqueda de la cóclea se repitió. Fausto seguía sin oír, a pesar de todos los esfuerzos del hermano. Voy a injertar un nuevo caracol, dijo éste súbitamente. Sin saber de dónde había salido, vi un pequeño hueso en la mano del hermano. Lo introdujo al oído y con la punta del cuchillo lo empujó hacia adentro. Acercó su boca a la oreja y preguntó: ¿Cómo te llamas? Fausto, contestó el hombre. Todos nos volteamos a ver y sonreímos. Háblale, hermano Jacobo. Me acerqué y le pregunté si nos oía. Está nervioso, dijo el hermano, pero ya oye. Le tapamos los oídos con algodón y lo despedimos. La esposa nos agradeció y salió del recinto. Después, trajeron a un niño que también tenía problemas de oído, pero no pudimos mantenerlo quieto. El hermano decidió no operarlo y le pidió a su mamá que le siguiera dando las medicinas que le había recetado y que lo trajera otro día después de calmarlo. La siguiente paciente fue una joven amiga de Memo, uno de los hijos de Pachita. Sumamente nerviosa, se aferraba a la mano de Memo, suplicándole no se apartara de ella. Bromeando,
Memo trataba de calmarla hasta que el hermano intervino en una forma suave. Vamos, mi cariñosa niña, relájese, que nada le va a suceder. Era un caso de apéndice que debía ser extraído. El hermano introdujo el cuchillo en forma firme e hizo una apertura de 15 centímetros en el costado de la enferma. Yo observaba fascinado sus maniobras y trataba de no distraerme con la negatividad del doctor M. Por alguna razón, en su presencia, todo se transformaba de mágico a mundano, de maravilloso a rutinario, de increíble a vernáculo. También, por una razón extraña, durante su presencia no se saturaban las heridas y los enfermos sangraban y se quejaban más. Z resoplaba a mi lado, seguramente teniendo los mismos pensamientos que yo intentaba alejar de mi mente. Mira, hermano Jacobo. Me llamó el hermano, indicándome un tejido alargado que recién había extraído del costado. ¿Es el apéndice?, pregunté yo. Sí, mi cariñoso niño, el mismo. Decidí saturar y le pedí al doctor M que apartara sus manos, que en ese momento se preparaban para vendar el vientre de la enferma. Mi petición fue negada, y en un arranque de furia, tomé las manos del médico y las aparté con un movimiento rápido e intenso, y saturé y después vendé. ¿Pero qué?, me increpó el doctor M con cinismo. ¿Usted también cura? Debería darle vergüenza manifestar una duda en este recinto, le dije. El doctor M se apartó de la cama de operaciones y en un grito furibundo y extremadamente emocional vociferó. Nunca he visto tal falta de respeto. Yo nunca he dudado del hermano, pero usted sí. Lo conozco y sé quién es, y usted no puede curar. Después de decir aquello, abandonó el recinto y seguimos oyendo sus gritos en el patio. Perdónelos, le decía el hermano a la recién operada. Perdónelos. Z me miró con aire de complicidad y noté una sonrisa en la cara de Pachita. Pasa, mi hermosa niña, le dijo el hermano a una señora joven extremadamente lenta de movimientos. Vamos a arreglar esa cabecita cariñosa, mi dulce muchachita. Acuéstate, mi niñita. Iba yo a presenciar algo que sobrepasaría todo lo que había visto, algo increíble y maravilloso. La mujer se acostó y sin mostrar señal de dolor, dejó que el cuchillo de monte penetrara en la parte posterior de su cabeza. Necesito la sierra, dijo el hermano. Con ella fue trepanada la enferma y después el cuchillo fue penetrando a su cerebro. Con un movimiento lateral y después extractivo, toda una zona de corteza fue extraída. La miré atónito y me percaté de sus dimensiones. Aproximadamente de 7 centímetros de largo y 3 de espesor. Aquella masa sanguinolenta y cubierta de circunvoluciones fue depositada en la mesa contigua al cuerpo de Cuauhtémoc. De una bolsa de plástico, la mano de la santa
extrajo un tejido similar al amputado, fresco en apariencia y sonrosado en tono. Una rebanada de corteza ocupó las manos del hermano. Como si fuera un bebé recién destetado, el hermano meció al tejido y le habló con palabras amorosas. Vive, 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 le decía, y acto seguido lo introdujo al hueco, dejado por la corteza faltante. En una segunda maniobra similar, otro pedazo de cerebro fue injertado. Acto seguido, la boca del hermano se acercó a la trepanación y le habló, la consoló y sopló en ella su aliento. Saturé y vendamos la cabeza totalmente. Observé a la mujer y le pregunté cómo se sentía. Estoy bien, hermanito, muy bien. La cubrimos con la sábana y se la llevaron a descansar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No podía parar de decir Dios mío mientras una nueva paciente entraba al recinto. Era una señora de edad y muy obesa, quejándose de dolores intensos en la espalda. Yo ya había visto varias operaciones de columna, inclusive aquellas que denominaban líquidos. En estas, el líquido cefalorraquídeo era inyectado desde la base de la columna. En esta operación, el hermano utilizó una técnica que me revivió una imagen de mi niñez. Utilizando un vaso de vidrio saturado en alcohol, el hermano le prendió fuego y lo coló ipso facto en la base de la columna. El vacío creado hizo aparecer una excrescencia de piel, que en forma de burbuja penetró al vaso. Con el cuchillo, la mano de Cuauhtémoc abrió la espalda unos centímetros arriba del vaso. Descubrió las vértebras y antes de injertar un hueso en ellas, pidió que las piernas de la enferma fueran colocadas en el mismo nivel de longitud y plano horizontal. Saturé la herida y después de que se llevaron a la enferma, le pregunté al hermano acerca del procedimiento. Era para evitar hemorragias, me dijo rápidamente. Yo había visto una maniobra similar en la casa de mi abuelo materno, y el recuerdo de varios vasos colocados en la espalda, jalando la carne, se había quedado en mi mente como visión de algo muy extraño. Enseguida, trajeron a una viejita, su pelo completamente blanco y su cuerpo demasiado bofo. Ocupó la cama colocándose boca abajo. El hermano la recibió con los cariños que acostumbraba, y a pesar de haberlos oído tantas veces, sentí una gran ternura al escuchar cómo le decía niñita a esa viejecita. Me pareció notar en su cara un retorno a la niñez y una confianza total en aquella mujer que de pronto revivía a una madre muerta. Mi pierna me duele mucho, le dijo la viejita al hermano. Mi fémur está muy mal. No se preocupe, mi cariñosa, ya verá cómo se va a componer. Después de las palabras anteriores, el cuchillo de monte penetró el muslo y dejó al descubierto los huesos. Con una sierra, Cuauhtémoc comenzó a raspar el tejido óseo. Se oía como el roce de una lija
en una madera rasposa. Por fin, algo fue orientado en el interior de la pierna y la operación se dio por terminada. El siguiente paciente venía del pueblo de Parral. Una mujer regordeta y fornida, acompañada de su esposo, se acostó boca abajo en la cama. Le descubrimos la espalda mientras el esposo explicaba que en una operación previa, el hermano había extraído un cáncer pulmonar, pero que la enferma continuaba tosiendo y con molestias respiratorias graves. A ver, mi cariñosa mujercita, le dijo el hermano a la mujer. Su cáncer está curado y usted no lo ha entendido. Cuando uno piensa que está mal, el cuerpo se enferma. Usted ya está bien. Las molestias que siente las vamos a corregir con otra operación, pero usted debe cooperar. No piense que está enferma y dejará de tener molestias. Sí, hermanos, se lo prometo. Acto seguido, una gran incisión fue hecha en el costado izquierdo y después, con la ayuda del cuchillo, una gran masa orgánica oscura fue extraída. Vamos a colocar un nuevo pulmón, dijo el hermano, tomando un tejido blanquecino que extrajo de una bolsa de plástico. El tejido lo colocó en la punta del cuchillo y lo introdujo en la cavidad. Con un susurro casi imperceptible, el pulmón injertado ocupó el lugar del extraído. Puse mucha atención en la respiración de la enferma y no noté cambio alguno durante toda la maniobra quirúrgica. Saturé y me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo debía hacerlo antes de retirar mis manos. Todas las ocasiones en las que había saturado, una voz interna me había indicado el tiempo, pero ahora quise verlo. Coloqué mis manos sobre la herida y en el momento en que la voz me lo indicó, la separé y alcé el algodón que siempre colocaba sobre la piel. La tremenda incisión estaba completamente cerrada y no había muestras de sangre ni cicatriz apreciable en ella. Volteé a mi izquierda y vi entrar al doctor M, llevando de la mano a una enferma. Durante la operación de cerebro, el tejido cortical, que había sido extraído y colocado en la mesilla adjunta a la silla del hermano, había desaparecido. Un poder extraño lo había desintegrado, sin dejar huella alguna de su anterior presencia. Exactamente lo mismo había ocurrido con el pulmón extraído. A mí ya no me extrañaban esas desapariciones y las complementarias materializaciones que había observado. De hecho, los meses previos a mi encuentro con Cuauhtémoc, me había dedicado a afirmar mi teoría sintérgica del continuo espacio-materia. En esta teoría, la materia la consideraba como el extremo de baja sintergia del continuo, definiendo a éste fundamentalmente como el conjunto de puntos conteniendo mayor o menor información concentrada y con mayor o menor redundancia. La materia era la menos convergente y la de menor redundancia, mientras que el espacio era capaz de contener en cada uno de sus puntos cantidades colosales de información con una elevada redundancia. El cerebro era un instrumento de interacción con la estructura sintérgica del espacio a través de la activación y posterior expansión de campos energéticos. La intersección entre estos campos neuronales y la organización del espacio
además de crear la experiencia, afectaba en cualquier sentido sintérgico, decrementando o incrementando la sintergia al espacio. Así, una morfología de campo neuronal podía disminuir la sintergia del espacio y así materializar un objeto o, al contrario, incrementarla, dando por resultado la desmaterialización. Otras entidades podían hacer lo mismo. De esta forma, era comprensible que aceptara lo que veía y que además me organizara en lugar de desorganizar mis pensamientos. Sin embargo, ver la desaparición de un tejido cerebral o la materialización de un riñón, una vejiga o de una porción de corteza cerebral tenía el encanto y el misterio de complejidad y de la especificidad. Una preciosa muchacha americana, paciente del doctor M, de gran estatura, bellísimo porte y mirada cariñosa, ocupó su lugar en la cama de operaciones. El constante contacto con los milagros realizados por el hermano había hecho cambiar mi punto de referencia y una fe total en Dios y una penetración a las diferentes escalas y niveles de conciencia se iba convirtiendo en un acompañante cotidiano de mis pensamientos. Me acordé de don Lucio y de su discípulo preferido, Alejandro. El primero no necesitaba entrar en trance mediumnístico para hablar con espíritus y seres descarnados. Alejandro aprendía la técnica y cuando teníamos oportunidad comprobábamos nuestras percepciones vibracionales y nos asombrábamos de la concordancia de sensaciones sutiles que diferentes lugares nos provocaban a ambos. Hermano, dijo el doctor M. Se trata de un caso que te envía el doctor B. Hace tiempo, esta muchacha se lastimó el tobillo derecho y fue operada en forma convencional. El resultado no fue muy positivo. Es incapaz de realizar ciertos movimientos del pie sin sentir dolores muy intensos. La cara del hermano cambió un instante y logré entrever una intención sutil en su frente. Pero yo no sé nada de tobillos, músculos y tendones, le dijo súbitamente al doctor M. Este se sorprendió y con un ligero movimiento de hombros estuvo a punto de aceptar como válida la confesión. Seguramente hubo una terrible lucha en el interior de este hombre y finalmente lo que había presenciado se sobrepuso a su estado de duda natural. Usted sabe más que yo, continuó diciendo el hermano con una clara intencionalidad burlona. No, hermano, le contestó el doctor M. ¿Cómo no va a saber usted? Bueno, trataremos. Yo había tomado la mano de la muchacha, mientras la mano del hermano recorría su tobillo y detectaba el daño. El tendón está mal, dijo de pronto, y la inserción muscular es demasiado rígida. Con el cuchillo abrió el tobillo y empezó a maniobrar con su estructura muscular y tendinosa. La muchacha respiraba muy hondo, tratando de calmar el dolor que sufría. Yo trataba de calmarla acariciando su frente y apretando su mano. Pregúntale si puede mover su pie, me indicó el hermano. Dile que flexione su pierna, que mueva los dedos, que gire su pie. A medida que seguía la intervención, los movimientos
eran realizados cada vez con mayor facilidad y sin dolor. Por fin, el doctor M vendó y la muchacha me preguntó si había terminado y si además de arreglar el tendón, habían liberado la rigidez muscular. No te preocupes, le contesté. Todo está bien. Eres maravilloso, me dijo al envolverla con las sábanas. Enseguida pasó un niño de alrededor de 10 años. Hola, mi cariñoso niñito. ¿Qué es lo que te pasa? Le preguntó el hermano. Tengo un dolor aquí, dijo el muchacho, señalándose el estómago. La mamá explicó que se trataba de una hernia que no había podido curar. El niño se acostó boca arriba y la mano del hermano comenzó a auscultar su vientre. Me tomó de la mano y me hizo sentir una excrescencia rígida localizada sobre el estómago. ¿Qué hernia ni qué hernia?, me susurró el hermano. Coloqué algodones para limitar la zona y enseguida el cuchillo abrió una zona alrededor de 15 centímetros en el vientre. Puse mucha atención en el corte y me percaté que Cuauhtémoc, en el cuerpo de Pachita, parecía no ejercer presión alguna o realizar esfuerzo considerable y que bastaba con el contacto sutil del metal de la hoja del cuchillo sobre la piel para que ésta se abriese. En menos de un minuto, un tumor del tamaño de una pelota de frontenis oscuro y fétido había sido extraído del cuerpo del niño. Me apresuré a saturar y de nuevo noté la ausencia de vestigios de sangre y la perfecta unión de la piel sin dejar huella de cicatriz alguna. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo con eso? No lo entiendo, dijo el hermano al despedirse del enfermito. Al salir del recinto, noté un súbito cambio en el nivel energético. Volteé a ver y en ese momento el hermano comenzó a hablar. Ahora sí, mis hermanos, dijo muy serio. Quiero que se salgan. El próximo caso es un daño y no quiero comprometerlos. Un enfermo, recostado junto al altar y recién operado, se levantó en ese instante y llevando a cuestas su sábana, huyó del recinto. Todos sonreímos y nos miramos. Me empecé a alejar de la cama de operaciones en dirección a la salida e invité al doctor M a hacer lo propio. Este último se enfureció de nuevo y con gritos me contestó que la indicación del hermano no se aplicaba a él, que él ayudaba en los daños. ¿Necesitas mi ayuda también?, le pregunté al hermano. Volteó a verme y me dijo: No, hermano, este daño te tumbaría la mente. Esperé en el patio curioso para saber el resultado de esa última intervención. Después de 10 minutos, fui invitado a entrar al recinto. El cuerpo de Pachita estaba sentado junto al altar y el hermano daba sus acostumbradas indicaciones a los ayudantes. Hermanos, nos dijo, debemos perdonarnos y no causar alteraciones desagradables. Memo se acercó y le dijo que él debería poner el orden, pues su autoridad era la decididora.
¿Yo? Contestó el hermano. ¿Yo penetrar en asuntos mundanos? O se está aquí o se está allá, y no existen puntos intermedios. La oración había sido tan clara y fuerte que todos permanecimos en silencio. Este fue interrumpido por la despedida del hermano. Levantando el brazo derecho, nos dijo adiós. Rodeamos a Pachita, y con las palmas de las manos abiertas y en su dirección la protegimos de la posible intrusión de un bajo astral. El instante de la despedida del hermano y la recuperación de la conciencia cotidiana de Pachita era de gran peligro y siempre provocaba un estado de tensión y atención sostenida. En unos segundos, y después de varias sacudidas musculares, Pachita volvió en sí. Como siempre, acarició su cabello y se frotó los ojos. Pidió líquido balsámico y con él se frotó la cara, manos, cabello y nuca. Salí de la casa de Pachita con una sensación muy desagradable. Era increíble cómo me dejaba llevar por enojo y cómo caía ante la presencia del doctor M. Armando me había dicho que tenía prohibido enojarme cuando salí del recinto, y lo mismo me dije yo hasta llegar a mi casa. El hermano se había molestado por la falta de unidad. La gente que lo ayudábamos no estábamos a la altura de las circunstancias. Los días siguientes medité acerca de la unidad. Era tan clara la existencia de entidades que, como el hermano, parecían tener una independencia y una vida propia, que aquello me hacía dudar. Por fin regresé a lo que yo consideraba como fundamento. Somos uno, y nuestro cuerpo no tiene límites. Toda manifestación es y proviene de lo mismo. En la física contemporánea, una partícula aparentemente separada de otras es en realidad la intensificación de un rango de frecuencia del mismo y único campo cuántico. Lo mismo acontece con la conciencia. Cada conciencia proviene de una conciencia global y unificadora del todo. Cada ser está en el camino hacia la unidad con el todo y sufre diferentes experiencias para llegar. Lo mismo ocurre en el cerebro. La frecuencia del campo neuronal se incrementa con la evolución. En cierta etapa, el campo se confunde y se vuelve indistinguible de la estructura del espacio. Se convierte uno con este último, y así la conciencia individual se establece en un contacto íntimo con lo absoluto e indiferenciado. Eso es Dios, la única divinidad de la que todos somos parte. Sus leyes son las leyes del universo, y su estructura la sinergia común a cualquier organización. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Cuauhtémoc.